estamos. Entonces hago una pregunta en esta lámina y es, ¿le podemos ganar la guerra al coronavirus? Esta es una pregunta que hay que hacerse. Y entonces respondo, todas estas ideas, no se preocupen, están contenidas en los 14 artículos que les envié. ¿Verdad? Ahí he ido, como padezco de mucho insomnio, entonces en la noche estoy dándole vuelta a las ideas, entonces he escrito 15 porque ya hoy publiqué otro, pero ese ya no me dio tiempo de mandárselo porque a la hermana Yolanda se los mandé creo que a las 2 de la mañana esos, y el otro lo terminé hasta las 4, entonces al ratito se los mando. La pregunta es, ¿podemos vencer al coronavirus? Entonces, por su dimensión, su impacto y letalidad, la lucha contra el COVID-19 se asemeja a librar una guerra contra un enemigo desconocido. Es literalmente como librar una guerra. Continuamos. Siguiente, por favor. Los grandes estrategas militares de antaño y actuales advierten que la victoria en una conflagración se asegura antes de iniciarla, contando con una estrategia y táctica coherentes y abarcadoras, armamento y suministros suficientes, un ejército de combatientes entrenados y motivados y, ante todo, gozando del apoyo de la población. ¿Contamos con todo eso? Vamos a ir viendo. Lo primero que nos piden es los grandes estrategas que antes de iniciar la guerra hay que contar con una estrategia. Es decir, si no sabemos a dónde queremos ir y cómo vamos a vencer, estamos mal. Hay que tener una estrategia y hay que tener tácticas coherentes y abarcadoras. ¿Sirve tener tapabocas? ¿No sirve tener tapabocas? No lo sé. Porque hay todo un debate, unos dicen que sí, otros dicen que no, que es una buena experiencia, que la experiencia sueca fue mejor porque ahí no suspendieron las actividades, ahora dicen que murieron demasiadas personas. Entonces hay todo un debate porque no hay una estrategia coherente. En ningún país he visto yo que se mantengan las situaciones y la primera de cambio ahorita es reactivemos la economía, ¿verdad? ¿A qué costo? ¿Con cuántas vidas? Porque finalmente se van a morir los prescindibles, ¿verdad? Aunque ya ven que el presidente de Honduras dio positivo ayer en la noche a coronavirus. Mejor no digo lo que pienso porque no es correcto, pero es decir, ha atacado a presidentes y a primeros ministros, ¿verdad? Entonces, es muy delicado. Entonces, los estrategas nos dicen hay que tener una estrategia y tácticas coherentes y abarcadoras. Hay que tener suficiente armamento. Y en este caso, los armamentos son respiradores mecánicos, camas, etcétera, y no lo tenemos. Los suministros no son. Necesitamos un ejército de combatientes entrenados, que es el personal médico y paramédico, y no lo tenemos, por lo menos en Mesoamérica no lo tenemos. Y además motivados. Entonces en Guatemala, ¿cómo va a haber motivación entre los médicos y las enfermeras que fueron con un gran espíritu de solidaridad y con mucha necesidad a los hospitales de campaña que se abrieron, los 5 hospitales, y tienen 3 meses trabajando y no les han pagado? Entonces, ¿qué motivación puede haber en esas circunstancias? Pero ante todo, hay que tener el apoyo de la población. Entonces, el presidente Yamatei en Guatemala tenía el 80% de aceptación cuando comenzó la pandemia. Ahorita ya bajó la mitad. El artículo que publiqué hoy es precisamente eso. Cómo se ha venido bajando la credibilidad del gobierno. Se les pierden hasta 40 muertos en las cifras en Guatemala. Entonces la gente ya no le tiene credibilidad. Y el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud le corrige la plana al ministro, que está diciendo que hay tantos muertos, y ellos dicen, no, no son esos, son más. Y el ministro se niega a
a publicarlo, y entonces el jefe de epidemiología renunció la semana pasada por ocultamiento de información sobre los muertos. Entonces se ha perdido el apoyo de la población de manera creciente. Sigamos, por favor. Hace 2000 años, el general chino Sun Tzu, el mayor teórico de la guerra, desarrolló en su obra cumbre, El arte de la guerra, las claves filosóficas, el conocimiento de la naturaleza humana y el dominio de la ciencia militar para alcanzar la victoria en un conflicto. En su tratado recomienda, fíjense lo que recomienda, no habla de pólvora, no habla de espadas, no habla de cañones, y dice: conoce al enemigo y conócete a ti mismo, y sobre tu victoria no caerán dudas. O sea, hace 2000 años ese estratega no nos hablaba de armamento, nos hablaba del conocimiento del enemigo y de uno mismo. Entonces, ¿tenemos conocimiento sobre el COVID-19? Unos dicen que sí, otros que no. Lo socializan, lo ocultan, hay mucha incertidumbre. Continuemos, por favor. A las carencias hospitalarias en América Latina, súmesele pobreza, exclusión, desnutrición y hambre crónica, más la que originará el paro por las medidas de contención. Continuemos. Al respecto, el general Tzu sostenía, fíjense lo que decía hace 2000 años, los habitantes constituyen la base de un país. Los alimentos son la felicidad del pueblo. El príncipe debe respetar este hecho y ser sobrio y austero en sus gastos públicos. Imagínense, ¿esto es sabiduría o no? Muy bien, esto, además de ser conocimiento, es sabiduría, ¿verdad? Continuemos. Somos pueblos heroicos y luchadores, pero los datos duros y la experiencia política apuntan a que será muy difícil ganarle la guerra al coronavirus y a la codicia. Y ya sabemos que nos tocará poner los muertos. Ya los estamos poniendo. No, lamentablemente no les puedo dar buenas noticias, ¿verdad? Pero tenemos que tener, yo lo que quiero es que ustedes que están en la primera línea de batalla, en los lugares populares, en los lugares de las villas miserias, donde la pobreza y la desnutrición campean, sepan de qué tamaño es el adversario que están enfrentando. Porque todo el mundo dice es microscópico. No, es monstruoso. Porque al coronavirus se le suma la codicia, la corrupción, la ineptitud y las 3 crisis que ya hablamos. Continuemos, por favor. Y yo me pregunto, ¿será posible que esta pandemia nos haga cambiar y después del caos construyamos un mundo para todos? Y digo, eso dependerá de los sobrevivientes, ¿verdad? Entonces, ahí les dejo la incógnita. Yo veo difícil esta batalla. Creo que el coronavirus vino para quedarse, que van a ser muchos miles más, varios millones de muertos, porque se va a mantener. Ahorita es imposible que tengamos datos reales de cuántos contagiados asintomáticos hay. Los datos que nos dan los gobiernos deberían de multiplicarlo por 10, porque son personas que tienen el coronavirus, son portadores, pero no se enferman, no padecen la situación. ¿En qué momento lo van a padecer? No lo sé. ¿A quién van a contagiar? Tampoco. Es decir, hay muchas incógnitas, pero no está fácil. Entonces, ahí vamos a ir viendo qué medidas hay que desarrollar, qué medidas se están proponiendo para enfrentar a este adversario, a este conjunto de adversarios en esta tormenta perfecta. Continuamos, por favor. La pandemia establece que es necesario las medidas de confinamiento y esto genera una cantidad de impases en la economía. ¿Qué han provocado? Ha provocado una recesión. Eso se dice fácil, pero yo quiero que ustedes manejen, y eso está en mis artículos, los porcentajes, y yo lo que he hecho, me he tomado el trabajo de pasar los porcentajes a números absolutos, porque no es lo mismo que digan
va a aumentar en 4% la pobreza, a decir va a aumentar en 300,000 personas. Es decir, a las cifras hay que ponerle huesos y carne, porque estamos hablando de seres humanos, ¿verdad? Entonces hay que tener claro esto. La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, hay 3 informes, perdón, hago un paréntesis. Hay 3 informes de la CEPAL. Si ustedes se meten a la página de la CEPAL, hay 3 informes importantes que deberían de ver. Hay uno sobre, que fue en abril, otro en mayo y otro en junio, donde van dándole seguimiento a los efectos económicos de la pandemia. Hay que verlos, yo hago aquí un resumen muy apretado para motivarlas a ustedes y motivarlos a ustedes para que haya algún hombre en la audiencia. A 2, bueno, hombres y mujeres, los invito a... Sí, están 2, uno que es de Guatemala y otro de Costa Rica, están conectados, sí. Muy bien, entonces también a ellos, para no hablar solo de la o las, entonces a las y los que nos están oyendo, los invito a ver estos informes de la CEPAL. La CEPAL advierte que América Latina y el Caribe, ALC quiere decir América Latina y el Caribe. Hay veces los datos solo son sobre América Latina, entonces en cambio aquí es América Latina y el Caribe. Sufrirá una recesión con una caída del Producto Interno Bruto de entre el 4 al 5.3%. O sea, fue subiendo, primero era entre el 3 y el 4, ahora ya llegó al 5.3%. Yo creo que va a llegar al 6.5%, esa es mi opinión, ¿verdad? Pero los expertos son ellos, pero yo ya peino canas, así que creo que hay muchas variables que no se están tomando en cuenta. Entonces, ellos han hecho un esfuerzo excelente desde Santiago de Chile, pero hay realidades en las comunidades que no conocemos, cómo se están gestando. Y yo me he pegado mis escapadas al campo, porque aquí entre nosotros le digo, si no me confinó ni me paralizó Ríos Montt, menos lo va a hacer Yamatei, ¿verdad? Entonces yo sí salgo a las comunidades, aunque me digan que no debo, porque voy a ayudar a la gente y voy a ver la realidad, porque no quiero que me la platiquen. Como dicen aquí en las ferias cuando están jugando lotería, que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Entonces yo mejor voy a ver la realidad y creo que hay una cantidad de datos que la CEPAL no puede ver ahorita, ¿verdad? Porque es muy prematuro, pero que la recesión, espero equivocarme en esta oportunidad, puede llegar hasta el 6.5 en América Latina, promedio. Estamos hablando de promedio de América Latina y el Caribe, ¿verdad? Todo va a depender de cómo se maneja en cada país la crisis sanitaria y económica. Continuamos, por favor. Cito a Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de CEPAL, que dice, óigase bien, el mundo se enfrenta a una crisis sanitaria y humanitaria sin precedentes. Esta no es una crisis financiera, sino de personas, de salud y de bienestar. Fíjense el enfoque tan importante que da. Esta no es la crisis del 2008, nos está diciendo ella, donde los bancos estaban en quiebra. Esta es una crisis sanitaria y humanitaria. O sea, yo quisiera que tomemos en cuenta estos dos conceptos. Es sanitaria y es humanitaria. Recuérdense que después vienen las intervenciones de ustedes, ¿verdad? Entonces, es importante que debatamos sobre estos conceptos. Esto no es una crisis financiera, sino de personas, de salud y bienestar, nos dice ella. Y nos advierte que se trata de una situación de economía de guerra, donde es indispensable el rol del Estado y no del mercado. Aquí ya comienza a haber un enfoque distinto de los órganos de Naciones Unidas. Acuérdense que los neoliberales nos decían que el mercado es la solución de todo, que el mercado nivela la exclusión. Mentiras. ¿Ah? Los neoliberales dicen que hay que guiarse por la ley de la derrama. Es decir, ellos tienen una fuente y entonces hasta que no rebalse la riqueza, entonces ya cuando le rebalse a los ultra ricos, entonces va a caer encima de los pobres. Yo digo, mentiras, tienen otras fuentes abajo para estar recogiendo y no nos cae nada. Entonces, ella por eso dice
se trata de una situación de economía de guerra, donde es indispensable el rol del Estado y no del mercado. Esto es muy importante que lo tengamos. Entonces, ustedes van a tener que trabajar con los alcaldes, con los líderes comunitarios, con los gobiernos. Es decir, la crisis es de tal dimensión que ayuda mucho a llevar bolsas con alimentos, etcétera, en un primer momento. Pero el problema es tan grave que lo que requiere son políticas de Estado, como vamos a ver más adelante. O políticas municipales, por lo menos. Y entonces ella dice, por ello los estados están asumiendo un papel central para suprimir el virus y los riesgos que afectarán a la economía y la cohesión social. Ya habla de que los riesgos van a afectar a la economía y la cohesión social. Cohesión social quiere decir gobernabilidad. Si está hablando, ella no lo puede decir porque es una funcionaria de Naciones Unidas, pero está hablando de levantamientos populares. Se va a afectar la cohesión social. En América Latina, los efectos de la pandemia serán graves, pues solamente se invierte el 2.2% del Producto Interno Bruto en salud, mientras la Organización Panamericana de la Salud recomienda un 6%. Es decir, solo se está invirtiendo el 30% en América Latina y el Caribe de lo que se debería haber invertido en salud. Guatemala, como siempre, está a la cola, con apenas el 1% de inversión en salud. Es el país con menos camas hospitalarias por cada 1,000 habitantes. Entonces, esa es la realidad que estamos enfrentando. Continuemos, por favor. Sigue la CEPAL diciéndonos que habrá disminución de la actividad económica en el orbe, caída de los precios de productos primarios, interrupción de las cadenas de valor mundial, menor demanda de servicios turísticos y reducción de las remesas. Vuelvo a plantearlo. Por favor, tomen nota para que en la discusión podamos discutir qué implica eso. Nos dice la CEPAL que va a haber menos actividad económica mundial, que van a caer los precios de los productos primarios. América Latina es gran exportador ¿de qué? De productos primarios, no de tecnología. Hay interrupción de las cadenas de valor mundiales. Ahí voy a explicar lo de las cadenas de valor. Menor demanda de servicios turísticos, que era una fuente. Usted sabe que después de las drogas, el turismo es la actividad económica que más recursos genera en el mundo. Y reducción de las remesas. Y lo pongo en paréntesis porque eso no es de la CEPAL, esa es mi opinión. Están hablando que las remesas se van a reducir entre un 14 y un 16%. En mi opinión, se van a reducir un 40%. ¿Por qué lo digo? Porque hay 4 sectores económicos en Estados Unidos muy importantes que están en plena crisis. Primero, agricultura. Estoy hablando de los sectores que emplean a migrantes centroamericanos. Tenemos agricultura. Segundo, tenemos lecherías. Tercero, tenemos avícolas. Y cuarto, tenemos servicios, restaurantes y hoteles. Y quinto, construcción. Son 5 ramas. Vamos por partes rápidamente. He recibido de mi hermano, que es agrónomo, unos videos espeluznantes. Son unos videos de California, donde los granjeros, allá son granjeros grandes, ¿verdad? Medianos y grandes, le están pasando los tractores a las plantas de tomate, ya los tomates verdes, pero a punto de estar para el mercado, los están picando y enterrando en la tierra para abonarlos porque no hay mercado para las cosechas. Y en Estados Unidos las cosechas son estacionales, es decir, no se puede sembrar en verano y sembrar en primavera y en otoño y en invierno de la misma manera que lo hacemos en el trópico. Entonces aquí si tenemos agua podemos sembrar maíz todo el año, mientras que en Estados Unidos por razones climáticas no. Entonces todos esos sectores están quebrando.
Luego tenemos el tema de las lecherías. Miren, ese video es espeluznante. Están las mangueras de la leche que está en los tambos de refrigeración, tirándolos a la alcantarilla, ¿verdad? Millones de litros de leche. Pero ¿qué pasa con las lecherías? Que entran en crisis y los productores lecheros, desesperados para pagar las deudas, ¿qué hacen? Venden las vacas. Estamos hablando de vacas de 40 litros al día. O sea, para poder reconstruir ese hato lechero necesitan 10 años. Entonces no es tan fácil como decir, bueno, nos recuperamos. El que siembra tomate tiene más posibilidades de recuperarse si no quiebra y si le dan chance a los bancos de que el año entrante sí pueda producir tomate. Pero el que produce leche o que produce gallinas no es tan fácil, porque un hato lechero lleva 10 años construirlo para poder tener esa genética. Luego tenemos el tema de hoteles y de restaurantes, que ocupan muchos centroamericanos. Los hoteles se están quebrando y la mayoría de los restaurantes que emplean a migrantes latinoamericanos son pequeños restaurantes que están quebrando, que ya no se van a poder recuperar, que venden las mesas, venden la cuchillería, venden las estufas. Entonces, y dígale usted a ese empresario pequeño que el año entrante reinicie otra vez cuando le llevó 15 años levantar ese negocio. La única rama que sí se puede controlar por el gobierno de Estados Unidos es la construcción, porque ellos pueden hacer grandes inversiones económicas de carreteras, puentes, y que emplearían mano de obra. Pero de las 5 principales ramas de la producción que he estudiado, 4 no pueden recuperarse de la noche a la mañana, llevarán décadas que vuelvan a emplear el mismo número de migrantes. Y ya estamos teniendo en Guatemala lo que ahora se le llama la migración inversa. O sea, cantidad de gente que está regresando de Estados Unidos, que se pasa ilegalmente la frontera para México, atraviesa el territorio mexicano y entra a Guatemala por pasos ciegos, es decir, por lugares de paso en la montaña, ¿verdad? Solo en el departamento de San Marcos, que es, digamos, la parte sur-centro de Guatemala, hay más de 500 pasos ciegos. Y además están los del norte, de Huehuetenango, del Petén. O sea, la frontera es un colador y la gente está regresando, no se sabe en qué condiciones de salubridad. Ahí no hay quien haga pruebas de COVID-19. Entonces es una situación muy difícil. Y la gente que está regresando en esta migración inversa, si se tenía poco tiempo de estar en Estados Unidos, viene endeudada, porque está entre 5,000 a 15,000 quetzales lo que se le paga a un coyote para que lleve a la gente a Estados Unidos. Y eso les tarda entre 7 y 8 años. O sea, le piden dinero a un prestamista. Con ese dinero le pagan al coyote, le llamamos aquí en Guatemala, al traficante de seres humanos. Y el prestamista está en Guatemala y les va a quitar su casa o les va a quitar su tierra. Entonces es una situación muy difícil. La pérdida de empleo ya está siendo uno de los peores efectos de la recesión, asumiendo el escenario recesivo menos negativo, 1.8 de recesión, aunque ahorita ya dijeron que es 2.3 en Centroamérica. La pérdida de empleos en Guatemala podría llegar a cerca de 800,000 entre regulares e informales. Y si lo multiplicamos por 5, que es el número promedio de familias en Guatemala mínimo, estamos hablando de 4 millones de personas. O sea, cuando hablamos de recesión, estamos hablando que 4 millones de personas se van a quedar sin ese ingreso que tenían, que era un ingreso miserable, sí, porque es a veces ni siquiera el salario mínimo, pero ahora no lo va a tener. Entonces van a pasar a engrosar las filas de la pobreza o de la pobreza extrema. En ese ámbito, ¿qué va a proliferar? Niñas embarazadas, niñas que se van a la prostitución, jóvenes que se convierten en soldados del narco,
o gente que trata de emigrar nuevamente a Estados Unidos cuando la economía ya vaya repuntando. No es, lamentablemente, un panorama positivo el que estamos viendo, pero mi obligación es hablar con la verdad, ¿verdad? Muy bien. Coronavirus, recesión, desempleo, hambre y represión son 5 escalones que previsiblemente debemos superar para construir países diferentes e inclusivos en un mundo nuevo donde la salud pública, la solidaridad y la justicia social alcancen a todos. Entonces nos volveremos a abrazar y podremos decir que somos una nueva especie humana. Ese por lo menos es mi visión. Ojalá en este caso no me equivoque. En unas cosas me quiero equivocar, como las cifras del desempleo, pero en esto de construir una nueva humanidad, creo que estamos a tiempo. Ojalá esta crisis nos sacuda de tal manera que cambiemos nuestro egoísmo y nuestra miseria humana. Continuamos, por favor. Tras la peste viene el hambre, lamentablemente. ¿Se acuerdan que les enseñé el símbolo del ADN y les ponía la exclusión y el hambre? El hambre es un tema que yo he trabajado durante las últimas décadas, 2 décadas, y les digo, es la única enfermedad que no se cura. Sí, se puede curar uno de un cáncer, se puede curar de una pancreatitis, se puede curar de paludismo, pero el niño cuyo cuerpo no se desarrolló y cuyo cerebro no creció como debiera ser, eso es irreversible. Le puedo meter medicamentos para que crezca y se vuelva una persona grande, pero su cerebro no se va a desarrollar. A lo más que va a poder llegar a ser presidente de Estados Unidos, así con grandote y bruto, pero no se cura la desnutrición, ¿verdad? Entonces hay que tener claro esta situación. En 2019, la ONU advirtió que más de 820 millones de personas pasan hambre y unos 2.000 millones sufren su amenaza. No es error, no crean que se me fueron los ceros, vuelvo a insistir. En 2019 la ONU advirtió que más de 820 millones de personas pasan hambre, de los 7.000 millones que somos. Y unos 2.000 millones sufren su amenaza, es decir, es gente que un día pasa hambre, 4 días no, vuelve a pasar hambre, entonces está la amenaza ahí. Y cito, los datos nuevos confirman que el hambre ha ido en aumento en muchos de los países cuya economía ha entrado en una fase de desaceleración o de contracción. ¿Y qué país no ha entrado en desaceleración y contracción ahora? Esto lo estaba diciendo en 2019 para países como Venezuela, como Brasil, como Ecuador, que han entrado a fases de desaceleración económica, ¿verdad? Continuamos, por favor. Este año 2020 señala la ONU que el COVID-19 y la recesión mundial generarán una crisis sanitaria y económica que expondrá a la falta de alimentos y sus consecuencias de riesgo de muerte a aproximadamente 265 millones de personas alrededor del planeta durante 2020. Es decir, a los 820 millones que ya había, hay que sumar por el COVID 265 millones más de personas alrededor del mundo. Y óigase bien, advierte que será una hambruna de proporciones bíblicas. Yo he trabajado varios años como funcionario o como consultor de Naciones Unidas, y Naciones Unidas cuida mucho el vocabulario, la forma en que se escribe, y me llamó la atención cuando leí esto, decía, estoy leyendo mal, y fui a ver la fuente y lo corroboré. Dice que será una hambruna de proporciones bíblicas. Obviamente no sabía mucho de la Biblia el que lo dijo, porque debió de haber dicho que era de proporciones apocalípticas, ¿verdad? Pero cuando quiere decir bíblicas, quiere decir apocalípticas, ¿verdad? Entonces, ¿qué
que Naciones Unidas diga que va a ser una proporción bíblica o apocalíptica es muy importante tomarlo en cuenta. Continuamos. En Guatemala la situación es grave y empeorará. Ustedes saben que Guatemala tiene los peores índices de desnutrición de América Latina, peor que incluso Haití. Antes estábamos en segundo lugar y ahora tenemos un honroso primer lugar, más bien un deshonroso. En Guatemala la situación es grave y empeorará. Un estudio realizado a nivel nacional por el Programa Mundial de Alimentos a mediados del 2019 sobre pequeños productores y jornaleros agrícolas reportó que 93% de estos hogares presentan algún grado de inseguridad alimentaria. Estamos hablando de productores y de jornaleros agrícolas, no estamos hablando de vendedores ambulantes y de gente en la informalidad. Esta es gente que va a trabajar a las fincas o tienen producción propia, ¿verdad? En estos hogares presentan algún grado de inseguridad alimentaria. Esto se agravará, pues por la pandemia se frenó el trabajo en las fincas, se interrumpieron las cadenas de suministro y se sufren alzas de precio. Y ahora la gente no se puede mover de un departamento a otro. Entonces, esto va a agravarse. Continuamos, por favor. Por si fuera poco, UNICEF, la Agencia de Naciones Unidas para la Niñez, realizó una proyección de 3,700 posibles muertes de niños menores de 5 años por desnutrición en los próximos 12 meses, en el caso más grave. Solo para que se hagan una idea, ahorita no llegamos a 500 muertos por coronavirus, pero UNICEF está proyectando que ya tendríamos 3,700 niños menores de 5 años muertos por hambre. ¿Cuál es la proporción? Es 7-1. Es decir, el hambre mata 7 veces más que el coronavirus. ¿Se dan cuenta de lo que yo les decía, cómo nos han metido el miedo pero realmente los problemas son otros? Continuamos. Bueno, ahora voy a pasar a desarrollar, ya hasta aquí dejaría la parte de diagnóstico, de escenarios. Y ahora viene el desarrollar el último informe de CEPAL, donde a la par que va diagnosticando cómo está la situación de desempleo y de hambre, va haciendo propuestas de cómo ir saliendo de estas circunstancias. Como esto es muy técnico, si hay dudas, por favor, no duden no sé cómo podríamos hacer, mi estimada Damaris, o sea, solo tienen que prender su micrófono o cómo haríamos. Si hay algo, no opiniones, solo dudas ahorita, ya las opiniones vendrán después. ¿Cómo podemos manejarnos en estas circunstancias? A ver, Damaris o Isabel María, por favor. Yo creo que podrían ir escribiendo en el chat cuando quieren pedir la palabra para alguna de las preguntas. Entonces yo le puedo avisar a usted cuando tengan una pregunta. Perfecto. Así hacemos. En mayo, y digo en mayo porque como hay 3 informes, ellos fueron actualizando sus datos, ¿verdad? En mayo la CEPAL estimó una caída del 5.3% del Producto Interno Bruto promedio en América Latina y el Caribe y un aumento del desempleo de 3.4% para 2020, por lo que es plausible que la pobreza en América Latina aumentará al menos 4.4%. Y aquí vienen los porcentajes que no nos dicen mucho. Cuando decimos que aumentará el número de pobres en 4.4%, nos estamos refiriendo a que habrán 28.700.000 personas adicionales entre los pobres. Queda claro la importancia de manejar datos, no solo el porcentaje no nos dice mucho, porque nadie tiene en la cabeza
¿Qué número de población tiene América Latina? Y 4%, ¿cuánto implica? Estamos hablando de 28.700.000 personas que pasarán a condiciones de pobreza, por lo que alcanzaría a un total de 214.700.000 personas, equivalentes al 35% de la población de la región. Es decir, si esos 4 millones, perdón, esos 28 millones se los sumamos a los que ya había, en la región vamos a llegar a 214.7 millones de personas, que equivale al 35% de las, o sea, más de la tercera parte de la población de América Latina en condiciones de pobreza. Continuamos. La pobreza extrema aumentará 2.6%, que eso quiere decir que casi 16 millones de personas adicionales van a pasar a engrosar las filas de la pobreza extrema y llegaría a afectar a un total de 83.400.000 personas. O sea, como ven, las cifras y los datos para América Latina son espeluznantes. Ya eran espeluznantes y ahora se han vuelto aberrantes. Continuamos, por favor. Guatemala acusa el mayor índice de pobreza extrema, 19.8% de América Latina. Si se hace poco o se fracasa con las medidas de contención, este inhumano índice crecerá al 21.4% en promedio. En esas circunstancias, la pobreza podría crecer del 48.6% al 50.5% en Guatemala, es decir, un incremento del 3%. Pero ya vimos que el 3% es miles de personas, ¿verdad? Continuamos. Todos estos datos sin considerar los efectos de la reducción de las remesas. Esto es muy importante. Entonces, advierte CEPAL, porque en mayo todavía no tenía todos los datos de las remesas. Entonces, a esto habría que sumarle los daños que va a generar la reducción de las remesas, que ellos estiman entre 15 y 16%, y que yo creo que va a llegar al 40%. También aumentará la desigualdad de la región. CEPAL proyecta incrementos del índice de Gini dentro del 0.5 y el 6%. Ustedes saben que América Latina es la región más desigual del mundo. ¿Sabían eso? O sea, de todas las regiones del mundo, la más desigual, donde los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, es América Latina. Entonces, a esa desproporción se le va a sumar ahora un crecimiento. Ustedes saben que el índice de Gini sirve para medir la desigualdad, ¿verdad? Mientras más cerca de 0, todo va entre 0 y 1. Entonces, mientras más cerca de 0, hay menos desigualdad. Mientras más cerca de 1, hay más desigualdad. Entonces, cuando ustedes les dicen que en Colombia el índice de Gini es de 0.4, quiere decir que está en promedio, en la media. Continuamos. La CEPAL recomienda medidas de protección social para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, garantizándole los ingresos, la seguridad alimentaria, los servicios básicos y la creación de nuevas transferencias monetarias por 3 a 6 meses que debieran alcanzar el 2.9 del PIB. Voy a ir desgranando esta mazorca. Dice la CEPAL que en este panorama que hemos estado viendo en los últimos hora y media, se recomienda que haya medidas de protección social para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. Medidas de protección social. ¿Sí me explico? Es decir, no está diciendo que haya estímulos a la producción, préstamos blandos, no. Medidas de protección social para las personas en pobreza y vulnerabilidad,
garantizándole, no dice procurando, dice garantizándole ingresos. O sea, que tengan ingresos necesarios para poder sobrevivir como seres humanos en condiciones de dignidad. Seguridad alimentaria, ustedes saben el concepto de seguridad alimentaria, ¿no? Es tercero, los servicios básicos, estamos hablando de salud, educación, vivienda. Y la creación de nuevas transferencias monetarias que deben de ir de 3 a 6 meses, y para que sea serio, esas transferencias monetarias deberían alcanzar el 2.9% del Producto Interno Bruto. Entonces, si ustedes quieren, no sé si está alguien aquí de Panamá, entre nosotros, entonces, solo... Sí, está una persona de Panamá, nuestra ecónoma. Muy bien, entonces si usted quiere saber qué dimensión debiese tener las transferencias monetarias, es decir, el dinero que se le da a los más necesitados para que sea serio y relevante, tiene que ser de 3 a 6 meses, y entonces usted busca en internet cuál es el Producto Interno Bruto de Panamá y debía alcanzar el 2.9 de ese Producto Interno Bruto. Si no es demagogia, si van a poner 3 millones de dólares, no tiene sentido. Continuamos. La CEPAL reitera que ante las grandes brechas históricas que la pandemia ha agravado, se deben implementar políticas universales, redistributivas y solidarias con enfoque de derechos para que nadie se quede atrás. Voy por partes. Lo que dice CEPAL es, miren, éramos la región más desigual del mundo, y lo que hizo el coronavirus es correr el velo y destapar esto y agravarlo. Y en esas condiciones hay que implementar políticas universales, es decir, para todo el mundo, ¿verdad? Redistributivas, ¿qué quiere decir? Pues que los que tienen más tendrán que pagar más impuestos para poder ayudar a los que no tienen para comer y sobrevivir. Y solidarias, políticas solidarias. No está hablando de libre mercado, no está hablando de neoliberalismo, está hablando de solidaridad humana con enfoque de derechos. Entonces, si ustedes quieren estudiarlo, porque es complejo, pero es muy importante, vean cuál es el enfoque en derechos. Es decir, son políticas públicas destinadas a garantizar derechos. ¿Qué quiere decir eso? Les voy a poner un ejemplo. La Constitución de la República de Guatemala establece que en Guatemala los ciudadanos tienen derecho de obtener educación laica y gratuita hasta el 9º grado. ¿Sí? Entonces, una política basada en derechos quiere decir que para el 2021 el Congreso de la República ha destinado tal cantidad. Entonces yo tengo que hacer los números para ver si alcanza para que todos los niños que tienen que estar en edad escolar se les garantice que van a llegar al 9º grado, ¿verdad? Que es el tercero básico. Si eso no alcanza, entonces hay que poner una acción constitucional de amparo, es decir, no aprueben ese presupuesto porque está violando la garantía constitucional. Ese es el enfoque en derechos, ¿verdad? Por ejemplo, las Naciones Unidas ya ha reivindicado en tratados, convenios, y lo han suscrito los países de América Latina, el derecho al agua limpia y a la sanidad, ¿verdad? Entonces, toda persona tiene derecho en América Latina, dependiendo del grado, después de la zona en que vive, si es una zona desértica o tropical, a 50 a 100 litros diarios de agua gratuita. Todos los días. Todo ser humano tiene derecho a entre 50 y 150 litros de agua, dependiendo de la región que habita. Entonces, en un enfoque de derechos, estoy hablando de agua gratuita. Otra cosa es la tasa que yo pago para que la municipalidad me la lleve hasta mi casa. Ojo, o sea, yo pago el servicio de entubado y de transporte del agua hasta mi casa. Pero el agua, si yo consumo
menos de 150 litros en un lugar como Cuenca, en Ecuador, que tiene suficiente agua, tiene que ser gratuita. No el servicio a domicilio. No sé si me doy a entender. Entonces, si la municipalidad me dice que me va a dar 2 horas de agua en el barrio donde yo vivo, está violando un derecho fundamental que es el derecho humano al agua, ¿verdad? Eso es un enfoque en derechos. Y la idea es que nadie se quede atrás. Continuamos, por favor. La CEPAL propone respuestas en materia de protección social de corto plazo para atender las manifestaciones más agudas de la emergencia. Ahora vamos a ver las de corto plazo y después las de mediano y largo plazo. Entre las medidas de corto plazo para atender la emergencia, primero, garantía universal de ingresos. Ahí ya se abrió el debate. Desde hace 20 años se estaba hablando del concepto de la renta universal. Anoten, renta universal, y lo buscan, ¿verdad? Vamos a tener 2 horas de debate, no se preocupe, compañera. Entonces, tiene usted razón, lo más rico es el debate, y ahorita solo estoy hablo y hablo yo, pero después van a estar hable y hable ustedes, no se preocupen. La renta básica universal quiere decir que los seres humanos, para que podamos decir que vivimos en una civilización, deberíamos tener cubiertas las necesidades básicas de alimentos, de salud, de vivienda, de educación. Esa es la renta básica universal. Entonces, se ha venido planteando que debiese gravarse las transferencias financieras, las herencias y los grandes contingentes dinerarios para que los estados tengan suficiente dinero para poderle dar una renta básica universal a los habitantes de un país. Entonces, esto lo retoma CEPAL y dice garantía universal de ingreso. 2, acceso universal a las pruebas y a la atención médica. Ahorita en Guatemala el grave problema es que hay que tener mucha plata para que le hagan a uno una prueba, y en El Salvador es lo mismo, y en Honduras ni siquiera hay pruebas, ¿verdad? Entonces, eso es una situación muy grave. Y a la atención médica. Ahorita, un contagiado de COVID en un hospital privado de Guatemala tiene que pagar 500,000 quetzales, $500,000 de quetzales para la atención. Ese es el promedio que está costando ahorita la atención privada de una contagiada o de un contagiado de coronavirus. Llegando al colmo que ayer me enteré de un amigo médico que trabaja en un hospital que está internado en uno más barato, porque el hospital donde él trabajaba no le dio la atención médica gratuita. O sea, se la está cobrando, entonces tuvo que ir a uno más barato. Entonces tenemos que tener derecho a las pruebas y a la atención médica. C, a los servicios básicos y a la vivienda. O sea, estas son 2 cosas importantes. Y a la alimentación adecuada y a la educación. Vi un video muy bueno hace como 2 meses cuando decía vivir el confinamiento en 40 metros cuadrados. Y es un pequeño documental de 3 minutos donde filman y cuentan a una familia de 7 miembros que están confinados en 40 metros cuadrados. Ese es el tamaño de la vivienda. Es una cocina, un área de comedor y de dormitorio y un baño. Eso es todo lo que tiene, ¿verdad? Y después sacan en el mismo video cómo pasan la pandemia los de los condominios. Pidieron, no sé cómo lograron entrar a un condominio de lujo, donde los nenes están sufriendo la pandemia en calzoneta a la orilla de la piscina con empleados que los están sirviendo. Es decir, hay de confinamientos a confinamientos. Pero eso quiere decir que tenemos derecho a la alimentación, a los servicios básicos y a la vivienda digna, y a la alimentación adecuada y a la educación. Y ahora vemos las de mediano plazo y largo plazo, que son salud universal, o sea, salud para todos,
estrategias de inclusión laboral en el periodo de recuperación orientadas a garantizar el ejercicio de los derechos de las personas mediante el fortalecimiento del estado de bienestar y la provisión universal de protección social. Entonces dice, hay que crear empleo digno en condiciones donde retomemos la necesidad de restablecer el estado de bienestar, ¿verdad? Es cuando, porque esto es lo que ustedes, entiendo, van a debatir, y mi estimada Yolanda, en su reunión. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Entonces aquí están las propuestas de la CEPAL y ustedes tendrán que discutir, bueno, de este abanico de posibilidades, ¿qué podemos retomar nosotros? ¿Qué podemos hacer como orden religiosa en estas circunstancias, ¿verdad? Entonces, por eso yo me preocupé en darles a ustedes la mayor cantidad de información y de opciones para que tengan, para que puedan hacer lo que se llama una decisión informada. Esto es muy importante, tomar una decisión informada, con conocimiento. Bien, continuamos, por favor. Hasta ahora, la sana distancia se convirtió en distanciamiento social. Óigase bien. Hasta ahora, la sana distancia se convirtió en distanciamiento social, pero la gente tiene hambre y se está organizando. Si no construimos un nuevo pacto social, llegará el estallido popular, la represión y el caos. No quiero ser apocalíptico, no quiero ser ave de mal agüero, pero las evidencias ahí están. Yo las he estado poniendo en mis artículos y alguien me dice, es que vos solo malas noticias das. ¿Y qué querés que te diga? Digo yo, voy a hablar sobre que se inauguró una fábrica de chocolates y ni siquiera pueden operar las fábricas. Pero no es de eso. Mi función como analista y periodista es decir, esto es lo que está pasando. Es duro, es difícil, pero eso es lo que está pasando. Continuamos, por favor. Un país en el que la mitad de la población es pobre, como Guatemala, constituye un estado fallido. No se le puede llamar de otra manera. Este aumento de pobreza y de la pobreza extrema compromete gravemente la posibilidad de ponerle fin en todas sus formas y en todo el mundo en 2030, como establece el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1. Acordémonos que la Agenda 2030 es el gran acuerdo que se tomó en Naciones Unidas de que para el 2030 íbamos a superar una serie de falencias y carencias. Y el objetivo número 1 es erradicar la pobreza y la pobreza extrema en todas sus formas. Entonces, si está incrementándose la pobreza y la pobreza extrema, ni de chiste vamos a alcanzar el objetivo sostenible número 1. E impedirá el logro de todas las metas del ámbito social de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Es decir, en condiciones de pobreza y pobreza extrema, ni hay salud, ni hay educación, ni hay vivienda, ni hay todos los demás derechos de equidad para las mujeres, ¿verdad? Espero no asustarla mucho, hermana Isabel María. Sus ojitos la veo muy preocupada. Pero bueno. Todas, pero disimulan, a mí se me abren. Bueno, se le tienen que abrir, eso significa que usted es una persona sensible y que está espantada. Yo lo hice antes, ya ahorita ya tengo 4 meses trabajando con estos datos, pero créame, todavía me indignan, me desvelan, me preocupan y por eso estoy aquí con ustedes. Ojalá podamos hacer algo. Un país, Guatemala registra el menor índice de recaudación fiscal, 13% del Producto Interno Bruto de América Latina. O sea, todos los países están entre el 19 y el 21 en promedio y nosotros estamos en el 13% de recaudación fiscal. Es donde los ricos pagan menos impuestos. Y hay una altísima evasión y elusión impositiva que en 2018 alcanzó la cantidad de 41,000 millones de quetzales. De su recuperación deben salir los fondos para que todas estas medidas sociales que de manera concertada deberán incluirse en un plan nacional de contingencia frente a la pandemia y el hambre. Les voy a explicar este párrafo. En mis artículos yo he estado proponiendo
que el presidente Giammattei entienda que no puede solo con la pandemia, que es tan grande que necesita apoyarse en la población, que consulte a las universidades, pero de manera democrática, a los institutos de pensamiento, a quienes nos hemos especializado en seguridad alimentaria y nutricional, y entonces comienza a repartir la responsabilidad del problema. Y que la idea que nosotros proponemos ahorita es llegar de manera concertada a formular un plan nacional de contingencia frente a la pandemia y el hambre. O sea, dos ejes. O sea, porque no podemos abarcar, todavía no, en este plan ni siquiera todavía estamos hablando de la recuperación económica. Es ahorita salvar vidas. O sea, necesitamos un plan nacional de contingencia frente a la pandemia y el hambre, que son, como ustedes vieron, 7 veces más letal el hambre en niños menores de 5 años que el coronavirus, ¿verdad? Entonces, eso es el llamado que estoy haciendo. Entonces, la pregunta, como yo he estado proponiendo algunas medidas, pues obviamente me preguntan, ¿y de dónde va a salir la plata? Bueno, en el 2018 la evasión y la elusión fiscal fue de 41,000 millones de quetzales y el presupuesto anual nuestro es de 75,000 millones. O sea, estamos hablando de más del 60%. Entonces, si logramos de los 41,000 millones anuales que se valen, procesarlos y que paguen el 10%, 4,000 millones, con eso tenemos para el plan de contingencia. Porque no es un plan de solución, es un plan de contingencia. Es cuando hay una herida se pone un trapo para evitar que la hemorragia continúe. Eso es lo que estamos proponiendo. Porque Guatemala no tiene sistema de salud, estaba desarticulado totalmente. Tenemos 2 hospitales nacionales, eso es lo que tenemos. Todo lo demás son cliniquitas que no tienen condiciones. Entonces, mi interés en desarrollar es, ¿de dónde va a salir la plata? Ahí está, ¿de dónde tiene que salir la plata? De los impuestos que se roban los grandes contribuyentes todos los años. ¿Continuamos? Hace más de 19 siglos, el filósofo griego Epicteto de Frigia ya sostenía, oigan bien, no hay que tener miedo de la pobreza ni del destierro, ni de la cárcel, ni de la muerte. De lo que hay que tener miedo es del propio miedo. Hace 19 siglos. Bueno, muchas gracias, hemos llegado hasta el final. Ahora les toca a ustedes hablar. Bueno, Isabel María. Muy bien, entonces, muchas gracias al doctor Figiño por esta exposición extensa, rica y que nos da una visión muy amplia de la realidad dura, triste que tenemos a nuestro alrededor, que tal vez percibimos, pero no con toda la claridad que usted hoy nos ha podido iluminar.